Dios. Que la bendiga la danzarina. Que la bendiga más. Va a estar invitando a buscar en su Biblia. En Jonás, capítulo 1, verso 1. Con todos los tengan, de costumbre. Jonás 1:1. Amén. Gloria a Dios. Venimos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Y vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona. ¿Conoce la palabra pregona? Significa anuncio. Si no estoy equivocado. Pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis. Pagándole su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Amén. Lo voy a estar leyendo en una versión más clara, porque la mayoría que están son jóvenes. Y dice así: el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró pasaje y se embarcó para ir allá. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra, Espíritu Santo de Dios. Que seas tú, Señor, atendiendo la bendición. Gracias, Señor, por esta palabra en mi boca, Dios. Que a tu pueblo sabiduría para entender lo que quieras hablar a ellos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos claramente que en el profeta Jonás Jesús le da una orden. Dios, el Señor, le da una orden a Jonás para que vayase a un lugar a predicar la palabra del Señor, a predicar su palabra. Y Jonás quiso ir. En pocas palabras, él no quería obedecer la palabra del Señor, él no quería obedecer lo que él estaba enviando a hacer. El libro de Jonás relata la historia de un hombre a quien el Señor le ordenó que amase a sus enemigos, los ninivitas. ¿Qué significa la obediencia? La obediencia, acatamiento, sumisión, subordinación, respeto, sometimiento, disciplina. Significa hacer lo que Dios dice en el momento y de la manera que dice que se haga. Para obedecer debemos saber lo que le agrada al Señor. ¿Cuánto creen en su mente? Lo que agrada al Señor, lo cual
requiere que leamos y nos familiaricemos con las Sagradas Escrituras. Amén. Y cuando cuando me dijeron, te toca predicar el día de la Nazaret, decía, Señor, una palabra, porque de verdad no es de Dios. O sea, hay muchas veces que no es de Dios improvisar. Uno orarle al Señor, pedirle palabra, porque uno para en este lugar uno no puede decir algo que el pueblo no va a entender. Y pienso que la mayoría que está en este lugar conocen este libro de Jonás. Esta historia a mí me llenó de alegría, porque cuando Dios me dio la palabra, yo me fui al libro y yo leí el libro completo. Yo leí el libro completo. Y esto se trata de la obediencia. Amén. Entonces, el Señor quería enviar a Jonás a este lugar a predicar su palabra. Y él no quería ir. Jonás no quería ir a ese lugar. Entonces, él no quería ir a ese lugar, porque en realidad no sabíamos por qué él no quería. Pero cuando leemos bien la Escritura, gloria a Dios, el pueblo de la ciudad, porque era una ciudad, la ciudad de Nínive, los ninivitas en aquellos tiempos eran las personas más terribles que había en ese lugar. Y Jonás no quería ir para allá porque él le temía y él odiaba a ese pueblo, a esa persona, porque ellos querían destruir a Israel. Este imperio amenazaba al pueblo de Israel. Dios lo envía a él, a Jonás, a dicho lugar, y él actúa con decisión. En Jope tomó una nave que iba precisamente a la dirección opuesta. Gloria a Dios. Le digo a los hermanos, Satanás, que el Señor lo reprenda, él siempre va a tener un vehículo o un barco en el momento que tú te quieras alejar del Señor. Amén. Cuando tú quieras ir en contra, o sea, me explico, Dios está allá, y tú quieres ir hacia allá, Satanás te va a colocar a ti, el Señor lo reprenda, él va a colocar a un vehículo, una persona, algo para que tú te alejes del Señor. Esto es así. Siempre va a tener algo disponible cuando una persona quiere huir del Señor. Y el pasaje más costoso es cuando te alejas de Dios, que ahí sí pagamos un precio. Amén. Y lo que Dios no quiere es que nosotros nos alejemos, hermano. Él lo que quiere es que nosotros escuchemos su voz y obedezcamos lo que Él dice, lo que Él envía a nosotros a hacer. Amén. A veces no lo hacemos por flojera, o siempre podemos colocar una excusa. Pero lo que Dios nos envía a nosotros a hacer, Él nunca se equivoca. Amén. Podemos claramente estar seguros, porque odiaba a Jonás a Nínive, era a Siria.
El libro de Nahum habla específicamente del pueblo de Nínive, de lo que es en realidad el pueblo. Porque hasta allá llega, pero cuando uno quiere encontrar, cuando uno busca, uno encuentra. Y este libro describe a Nínive, lo describe como un pueblo sin misericordia, sangriento. Por donde ellos pasaban era notable su crueldad extensa, como torturaban a los pueblos, los liquidaban, lo que se los pusiera. Por eso esta era la razón de Jonás, no quería ir y no quería que fueran perdonados por todo lo que no fueran perdonados por el Señor, por su maldad, porque ese pueblo era. Y esas eran sus razones por odiarlo, por la maldad que tenía esta gente. Pero Dios amaba a Nínive, Él quería salvar la ciudad completa, no destruirla. Entonces Jonás, encontrándose en Jope, él se embarca y él se iba a Tarsis. En ese momento el Señor, gloria a Dios, hubo una tempestad en el mar, un viento tan fuerte que llevó el barco al mar, lo llevó al mar y con mucha fuerza y wow, fue algo tan impresionante porque los que estaban en ese barco no sabían qué estaba sucediendo, los que estaban en ese lugar no sabían qué estaba sucediendo. La mayoría de los que estaban en esa embarcación, los marineros que estaban a bordo, pensaron que la nave se partiría. Pensaron que la nave se partiría por la mitad. Y en ese mismo instante empezaron a llamar a sus dioses. Como dice el libro, empezaron a clamar a sus dioses, a pedirle respuesta de lo que estaba pasando en ese momento. Que no se explicaban. Y gloria a Dios, el capitán del barco se bajó de donde estaba y encontró a Jonás en un lugar dormido, estaba acostado. Y el capitán de la nave le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Le dice, a ver, lo que tengo en el celular, entonces le dice: ¿qué tiene, dormilón? Y el capitán le pidió a Jonás que clamara a su Dios, porque en un momento él escuchó que Jonás estaba huyendo de su Dios. No sabía por qué razón, pero Jonás estaba huyendo de su Dios. Y el capitán le pide a él que clamara a su Dios, a ver si él tenía compasión de ellos, y no, para no perecer. Y no perecer, pues, porque ellos pensaban que la embarcación, wow, se iba a hundir. Y los otros, gloria a Dios, los que estaban navegando junto con ellos, no recibían respuesta, me imagino yo que no recibían respuesta de sus dioses. Y faltaba era Jonás que clamara a su Dios. Cada uno de sus compañeros, ellos hasta en ese tiempo ellos echaban a la suerte y todo apuntaba a Jonás. No sé cómo ellos hacían eso, pero ellos dicen que echaron a la suerte y todo apuntó a Jonás. Que Jonás era el que tenía que clamar a su Dios, porque estaban muy asustados.
sabían que algo andaba mal. Entonces, el capitán había escuchado que Jonás estaba huyendo de su Dios, y uno yo dijo, oremos con él. Y Jonás respondió, tenemos. Y Jonás respondió, él le dijo a esos hombres que él era culpable, y le había dicho que lo tiraran por la borda, y enseguida el mar se iba a calmar. Y así fue, los marineros fueron sobre él, y Jonás, me imagino que en el momento que lo tienen sujeto, Jonás se arrepintió. Él se arrepintió de lo que había hecho, porque en ningún momento tenía que haber desobedecido a lo que Dios le estaba enviando. No tenía que haber desobedecido. Y Dios es tan misericordioso que una vez echado al mar, y Dios había preparado un pez, no para matar a Jonás, sino para salvarlo. Porque uno en el mar, uno está navegando en el mar, y en un tiburón que no te va a tragar a ti, y te va a tener en su estómago. O sea, él no te va a tragar a ti y te va a tener en su estómago cierto tiempo. No. Hoy en día, si no es de Dios, el tiburón te va a partir por la mitad. Amén. Pero este pez lo salvó, no para destruirlo, sino para que él meditara en lo que había hecho. Y hay dos formas de encontrar juicio en las cosas que hacemos, ¿verdad? Te puedes resistir e ir más profundo en el pecado, o sea, bien dicho, en la desobediencia, obedecer a la orden, o volverte a Dios, que el arrepentimiento y que el Señor también está bien, voy a hacer lo que me está pidiendo que haga. Entonces el gran pez entregó a Jonás, y estuvo en el vientre 3 días y 3 noches, y oró Jonás en el vientre del pez, y el Señor lo escuchó. Dios tuvo misericordia de él. Dios es tan bueno. ¿Cuánto creen eso? Gloria a Dios. Él le dio otra oportunidad a Jonás. Le pidió perdón. El Señor le habló al pez y lo metió en tierra firme. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y vino para la segunda vez a Jonás, y le ordenó una vez más, diciéndole: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica en ella la predicación que Dios te dice. Ahí fue cuando Jonás dijo, después que había pasado su proceso de la desobediencia, porque él desobedeció la orden, pero razón tenía, ¿verdad? Él tenía miedo a esa gente, él tenía miedo a los ninivitas, los odiaba, porque esa gente era terrible en ese tiempo. Y la palabra dice que él fue allá, le predicó la palabra a los ninivitas, le dijo que si no se arrepentían, en 40 días iban a ser destruidos. Y wow, y la gente se arrepintieron todos se arrepintieron, hasta el rey del lugar, hasta el rey se arrepintió, y gloria a Dios por eso. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que cuando Dios habla, cuando Dios nos da una orden a nosotros tenemos
Cuando Dios nos da una orden, a nosotros, ¿qué debemos hacer? Obedecer, ¿verdad? Y en el primer momento, que uno va a predicar tiene que llevar la palabra del Señor de la danza. Y yo, ¿cómo yo digo que no? ¿Cómo digo yo que no? No va a venir un pez y me va a tocar porque no estamos en mi animal, pues. Pero pienso que es contradecir la palabra. Amén. Y tenemos que obedecer. Y le digo que, hermano, si usted lo envía de parte del Señor, si a personas que, oye, que tenemos días que no lo vemos, tenemos tiempo que no sabemos de él, a ver si está enfermo o quizá a lo mejor se fue del país, porque la gente ahora como que se está yendo del país. ¿Ah? Y gloria a Dios por eso, pues entonces debemos obedecer independientemente. En mi iglesia tenemos líderes, ¿verdad? Que también debemos obedecer. Entonces, el mensaje era ese, que el que tiene su Biblia, que lea el pasaje y medite en él. Le da bonanza. El libro tiene solo 4 capítulos. A mí me llevó medio día. Leer el libro. Y después hay medio día más porque me gustó y lo quise seguir leyendo. Y aún así, al final, Jonás se va. Se viene a un lugar donde él ya ve que iba a suceder con esta ciudad. Y aún así él se va a ir y el Señor sigue tratando con él. Porque Jonás era un hombre molesto. Y en ese lugar también Dios le da otra enseñanza. Que cuando le da un lugar, una sombra, y Dios le hace crecer una calabacera y después él coloca un gusano ahí y el gusano se come la calabacera y el hombre se molesta que concha, se pone a rezongar, ¿por qué? Y el Señor le dijo, tú te vas a poner a pelear, lo digo así, tú te vas a poner a pelear por algo que tú no hiciste, por algo que tú no sembraste, por algo que tú no. Bien, se ha agradecido en pocas palabras. Se ha agradecido por la sombra que te estoy dando. Amén. Y pienso que fue como un agradecimiento del Señor a Jonás por ir a ese lugar a predicarle a esa gente. ¿Ves? Porque pienso yo que él se merecía un poco de descanso, porque ese trayecto de venir de ese lugar asustado, se lo traga el pez, y después humillarse delante de la gente que más odiaba, la gente más terrible que había en ese lugar. ¡Wow! Pero lo importante de esto, hermano, es la obediencia. Amén. La obediencia. Porque si no obedecemos, gloria a Dios. Y me pongo por ejemplo, porque si yo no, que fuera de mí, si yo no hubiese obedecido al Señor. Amén. Y bueno, sujeción también tenemos que tener. Para esto, para la obediencia tenemos que tener sujeción.
hermano Víctor. En estos días también había escuchado de la obediencia, porque senté mi taller de protocolo y estuvimos hablando de eso. Y bueno, gloria a Dios. Pero usted medita en esta palabra obediencia y está en muchos lados. Es importante para muchas cosas. Mira, para el trabajo, para la escuela, para la congregación, para cualquier cosa. Porque siempre tenemos líderes. Y fuera de la iglesia tenemos a nuestros padres. Amén. Que gloria a Dios por eso, pero aparte del Señor, tenemos que sujetar a nuestros padres también, ¿verdad? Y tranquilo, hermano, que no me vaya a pasar el tiempo la última vez. Y que habla 5 minutos y cuando llego a la casa, wow. Me había pasado más de la hora. Pero no es lo que yo quiera, es lo que el Señor hace. Amén. Y bueno, los hermanos que tienen su líder, les aconsejaría eso, pues, de parte del Señor, la obediencia. Y a través de la obediencia podemos tener victoria. Amén. Bueno, yo resumí mi mensaje. Bueno, el mensaje del Señor, hasta que le quedara eso allí y meditar en eso. Amén. No hay nada que decir. Dios le bendiga, Dios le guarde. Por aquí. ¿Quién pasa por aquí?